Ficción, documental, patrimonio, nuevas tendencias, eso y mucho más trajo consigo el Festival de Cine Recobrado, cuya 17ª versión se llevó a cabo en el puerto de Valparaíso entre el 21 y el 26 de octubre. El Centenario Teatro Condel acogió la mayor parte de la programación, que se inició con la ceremonia inaugural a la que asistieron representantes del mundo cultural y político. Los principios éticos que rigen el festival como institución, como actividad, son siempre los mismos, no varían. Cada año los contactos, las amistades de diversas cinetecas van aportando nuevos materiales, nuevas miradas, nuevos encuentros con aquellos fragmentos fílmicos que han estado perdidos durante mucho tiempo, pertenecientes, como el caso de la World Cinema Foundation, a otras latitudes, Egipto, por ejemplo, y películas que no vamos a poder ver en ninguna otra parte. Por lo tanto, el festival sustenta la continuidad en esta exposición y exhibición y el hecho de compartir, sobre todo el hecho de compartir con el público de Valparaíso y todos aquellos que quieran visitar Valparaíso en estos 6 días de festival, estas joyas cinematográficas que están ahí ocultas. Me parece súper bueno e importante y ojalá que no muera nunca. O sea, tienen que haber festivales como el Patrimonial o el Recobrado, porque nos muestran la esencia del cine. Si tú te das cuenta al mirar esta película, eran películas con mucho contenido social. Entonces, básica obviamente, pero con mucho contenido social. ¿No? Yo creo que siempre tenemos que mirar la historia para poder, digamos, crear mejor. Sí, me parece que es fundamental este tipo de estudios como retrospectivos, porque hay que ir ubicando el proceso desde los orígenes en sus contextos. Creo que se debe profundizar, hay que profundizar, sí. Yo creo que hay que definir como las temáticas en los tiempos, en la tecnología, y es un tremendo aporte al desarrollo de las técnicas, porque sucede que hay tantas escuelas y tantas opiniones, pero lo mejor es la experiencia, la memoria, lo hecho. Lo que se ha hecho es básico, y revisándolo bien se aprende mucho más que en cualquier academia. Bueno, llegué a este festival gracias a Luis Horta, porque me contacté con él para hacer una pasantía en la Cineteca de la Universidad de Chile, para trabajar en principio con 5 documentales en total, 4 de los cuales son de Pedro Chaskel, en producciones de él anteriores a la dictadura. Me contacté con mucha gente que está trabajando en lo mismo que yo. Yo trabajo y participo en un equipo del laboratorio del Archivo General de la Universidad de la República, en Uruguay. Es un archivo que es el área histórica, donde tiene un montón de documentación de la universidad, y desde el 2007 se está encargando también de conservación de un fondo fílmico del Instituto Cinematográfico del Uruguay, el ICUR. El que lleva adelante la coordinadora es Isabel Yebor, y la directora de todo el archivo es Vania Marcarián. Bueno, entre ellas hicieron una serie de proyectos para poder trabajar en este acervo fílmico. Y somos un equipo que integra gente encargada más en la conservación, y estamos experimentando con el proceso de digitalización. Una de las muestras más esperadas fue la selección de la World Cinema Foundation de Martin Scorsese, que estrenó en Chile obras restauradas por la Cineteca de Bologna y en cuya representación vino como invitada especial su coordinadora, Cecilia Cenciarelli. The World Cinema Foundation was born as a natural consequence of the success, of the achievement of another foundation that was also created by Martin Scorsese in the 1990s. The Film Foundation over all these years was extremely successful in restoring over 500 films. These films mainly belong to the American film patrimony, which was considered to be endangered at the time. But after all these restorations, after all these years, it became evident, it became obvious that American film patrimony is only a very small part of the world heritage. And so under these premises, another foundation, under these premises, Scorsese decided to enlarge the scope of his restoration effort and create in 2007 another foundation. And this is the World Cinema Foundation, which has a special focus, a special attention
to world cinema. So not only American, not only Western, but cinema that is more unknown to the Western world. Desde 1963, la Cineteca de Bologna se dedica a preservar y difundir el patrimonio fílmico y en esta versión del Festival de Cine Recobrado, la institución exhibió en formato Blu-ray 6 películas restauradas y en calidad de estrenos en Sudamérica. Cineteca di Bologna, Bologna Film Archive was stemmed out of the Bologna Film Commission, which was a commission established in the 60s under the premises that film heritage was something vital and important to preserve for future generations. And so out of that, the development of that idea led to what is nowadays the Cineteca di Bologna, which is a member of FIAF, the International Federation of Film Archive, and it's a very well-established film archive in the world, also thanks to the work of its laboratory, restoration laboratory. Para Cecilia Cenciarelli, la importancia de la restauración fílmica, tanto en su aspecto técnico como social, es una manera de conservar y difundir la identidad cultural de los pueblos a través del cine como lenguaje universal. So there's no value in restoring something and then keep it locked in a film vault just to preserve it. So every time there's a project of preservation and restoration, it always follows with circulating, disseminating, sharing, going back to the country of origin, going back to the community. From a technical point of view, a lot has changed in the last decade. You probably know that 2012 is the year when Kodak and Fuji announced the end of the production of stock, print stock. We have a long tradition in film restoration in Bologna. We have started with analog. We believe in a careful study of the sources, a careful study of the filmmaker. So we're very different from a post-production laboratory. We really are a film archive with the mind of a film archive, with philological research behind it. So in that sense, the technical part of it is still very complex, it's still very expensive. It's made much better and faster with digital technology, but the approach behind it is still the same as it was 10 and 20 years ago in terms of the vision behind it. Por otra parte, la franja Cine Chileno de los años 40, presentada por la Cineteca Nacional de Chile y Cinemateca del Pacífico, permitió al público ver obras emblemáticas de su tiempo como El hombre que se llevaron, de Jorge Delano, o Yo vendo unos ojos negros, de José Rodríguez. Bueno, principalmente una muestra de películas que fueron rescatadas por la Cineteca Nacional, en parte del archivo que tiene UCB Televisión, en copias de estas películas producidas a comienzos de los años 40 por la empresa estatal Chile Films y que fueron hechas transfer a digital durante este año, y principalmente ir mostrando las cualidades y defectos de estas producciones que se extienden desde 1944 hasta 1947. La última película, Yo vendo los ojos negros, dirigida también por un mexicano. Es una copia que estaba en 35 milímetros, es la que tenía mayor cantidad de daños en cuanto a pegaduras, saltos, ese tipo de cosas,
pero aún así valía la pena rescatarla porque hasta el momento es la única copia disponible de esta película, y además todas estas copias en 16 milímetros que hicieron transfer de las demás es el único material también que se dispone. El simposio internacional de este año, realizado en la Universidad Técnica Federico Santa María, estuvo dedicado a la imagen en movimiento y la revolución cibernética. Durante 4 jornadas se dieron cita a expertos nacionales e internacionales que expusieron sobre los cambios y desafíos que enfrenta el desarrollo del cine en la era digital. También ponemos en Cinetecavirtual.cl es un proyecto que nace en el año 2010 gracias a un financiamiento del Fondo Audiovisual. En el año 2012 pudimos ya lanzarlo y este año ya cumplimos un año con el sitio en el aire. Vamos en poquitos meses más a alcanzar los 100 títulos, cosa que nos tiene muy contentos, con producciones que van desde el año 1910 hasta el 2013, hasta estrenos de este año, digamos, que nosotros los colocamos en este sitio para que puedan ser utilizados con fines educativos, pedagógicos, complemento pedagógico, que también es una de las misiones que es muy propia de nuestra Universidad de Chile. Colocar, generar acceso sobre nuestra memoria histórica. Entonces, lo que estamos haciendo acá en el festival es un poco valorizar, reflexionar también sobre los medios digitales, trabajar sobre el rol que cumple lo virtual para construir nuevas formas de acceso al conocimiento. La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que es una institución privada que tiene la misión de la conservación, la restauración, la preservación y la difusión de la memoria audiovisual colombiana. Tenemos imágenes desde 1915 hasta la fecha. Y eso es lo que pues trabajamos continuamente buscando recursos justamente para poder dejar toda esa memoria audiovisual a las nuevas generaciones. La invitación al festival fue para hablar un poco del rescate de Metrópolis y otro poco del desafío de los archivos frente a la preservación digital, ¿no? Que es el mundo que se nos está abriendo ahora. Así que bueno, traté de entrelazar las dos historias. Creo que la historia de Metrópolis sirve mucho para dejar claro cuál es el panorama de este paso del mundo analógico y fotoquímico al mundo digital. Es un cambio muy importante, muy difundido, muy masivo, diría yo, porque toda la tecnología digital ha invadido una cantidad de aspectos de la tecnología que se usa hoy y desde hace ya algunas décadas. En el campo del cine y del audiovisual en general, ha permitido facilitar una cantidad de procedimientos que antes eran más trabajosos, más costosos, quizás no en dinero, pero sí en planificación y tiempo. En cambio, el digital ha permitido reducir eso y, de hecho, en la producción de cine y sobre todo en la producción de aficionados al cine, gente que quiere hacer sus películas, hoy está mucho más a su alcance hacer películas propias que antes en la época de la película fotográfica. Y esto es un beneficio. Riesgos de la tecnología, algunos que se anotaron acá. La posible obsolescencia, es decir, que todo lo que hoy nos entusiasma, en pocos años se demuestre que ya no sirve o que hay cosas mejores. Durante las 2 últimas jornadas del Simposio Internacional en el marco del Festival de Cine Recobrado, se sucedieron las ponencias en torno a la reflexión sobre las proyecciones del séptimo arte en una época donde las tecnologías evolucionan a pasos agigantados. Lo primero es que en el contexto del cine, en el ámbito de la cibercultura, de las nuevas tecnologías, me parece que Godard tiene mucho que aportar, en el sentido de que fue uno de los primeros en reflexionar sobre los cambios tecnológicos, el cambio del cine, en este caso al video análogo y más adelante al digital, particularmente pensando en que el rol del artista y en particular el rol del guión cambia cambiando la tecnología. Godard nunca fue un fan del guión, digamos, pero siempre se vio obligado
en el formato cinematográfico a tener por lo menos algunas pautas muy precisas para poder trabajar el guión. En cambio el video le daba unas posibilidades un poco distintas, y cuando descubrió las capacidades que tenía el video, particularmente la capacidad que tenía para ser manipulado por una sola persona, es decir, eliminar un grupo muy grande de colaboradores y tener una relación más directa con la tecnología, es que comenzó a pensar en que toda esta etapa previa, que normalmente corresponde al guión, podía ser realizada desde una reflexión audiovisual, ¿no? Tengo una ponencia que va a presentar 2 trabajos de artistas brasileños que son cineastas y también trabajan en la videoarte o instalaciones, que hacen una reflexión sobre esta relación entre el post-cinema de últimos 30 años y el pre-cinema del siglo XIX. Y hay especialmente un trabajo que ha sido hecho como remontaje de un mutoscopio, que es un aparato patenteado en 1894, es contemporáneo del cine, y que era constituido de un carretel con fotografías y que tenía una manivela, se dice, que la persona podía manejar, era un entretenimiento doméstico, y hacer imágenes en movimiento a partir de fotos, como el cine. Fue una propuesta de acá que me encantó porque es lo mío, donde vine a hablar sobre la relación que puede haber entre el archivo fílmico y el archivo con todo lo que puede ser este mundo insondable, insoportable de las nuevas tecnologías, que básicamente son las que hoy tienen preponderancia, ¿no? Entonces, muy interesante porque además me interesa mucho toda esta historia de lo que es básicamente la imagen virtual, el ordenador, las redes, en relación con esto que parecería como una especie de arqueología, que sería la búsqueda de archivos fílmicos, y que demuestra un poco la apertura de este gran evento, ¿no? Y que creo que para mí fue un orgullo y me sentí muy privilegiado de poder venir a este evento que ya cumple su año número 17, que por un lado busca, ¿no?, la recuperación y la defensa de lo que puede ser la originalidad del cine y de materiales que han marcado la historia, y por otro lado está abierto a toda esa temática más contemporánea que tiene que ver con la desaparición del cine, en el cine digital, la relación de los archivos con todo lo que puede ser su reconfiguración en base de datos. Entonces, básicamente mi ponencia tuvo que ver con esa temática. Además, durante el simposio internacional se exhibieron cortometrajes del realizador nacional Thomas Weiss, quien ha desarrollado una intensa carrera en el género de animación. Alfredo me llamó porque yo traspasé un poco la barrera desde lo análogo, es decir, trabajar en cine en 35 milímetros hacia lo digital. Entonces yo soy como, en ese sentido, estoy vivo, ¿no? Este viaje entre, especialmente en el tema de la animación, que es el cuadro a cuadro, con papel, dibujo sobre papel, hacia lo digital, que mi última película es del 2010-2011, que estoy dibujando menos y estoy coloreando más a través de programas de softwares computacionales que facilitan el trabajo, pero sin embargo mi nota autoral permanece, o sea, se reconoce que el trabajo es mío, a pesar de la inclusión del tema digital, ¿no? Hoy el chileno palpa las consecuencias de la imprevisión. La peor sequía nos sorprende casi sin defensa. Este año, el Festival de Cine Recobrado dedicó una franja homenaje al cineasta chileno Dunaf Kuzmanit, radicado en Colombia tras el golpe militar en nuestro país, y en cuyo honor se creó una corporación homónima en Medellín, Kuzmanit. Además de director, participó como guionista y diseñador de producción en decenas de filmes. En esos lugares ha sido inventado por el hombre. Los edificios, las calles... Bueno, el historial del trabajo cinematográfico de Dunaf Kuzmanit
es muy extenso, muy importante, en el sentido de que trabajó todos los aspectos del proceso cinematográfico. Con él conocemos guiones, adaptaciones literarias, producción, y una cosa muy importante al final de sus años fue la formación. Él constituyó un grupo en la ciudad de Medellín, que era donde vivía últimamente, que es tanto que ellos conformaron su familia al final de sus días, y lo acompañaban en todos los procesos, incluso querían vivir un poco con ellos, tenían una casa donde se reunían, discutían, trabajaban en grupo para nuevas producciones y acompañaban todos esos procesos de estos jóvenes. Entonces dejó una escuela muy didáctica, fue muy pedagogo al final de sus días. La literatura relativa al cine no estuvo ausente en esta 17ª versión del Festival de Cine Recobrado, y fue así como el edificio Cauciño de Duoc UC recibió a los autores que presentaron sus obras, recogiendo temáticas que van desde la historia hasta la técnica. Nos interesaba rescatar la figura de Pedro, tanto como realizador como montajista, y no solo la figura de él, sino que también una forma de hacer cine de los 60, con un espíritu colectivo, un espíritu político, que hoy en día es más raro ver en los realizadores actuales. Bueno, como bien destaca Andrea, nosotros nos centramos en la obra de Pedro como lo que se puede considerar como autoral, o sea, donde él es director o codirector. Entonces empezamos con un primer capítulo que es más biográfico, intentando insertar su propia historia, que lo llevó a dedicarse a lo que hizo como parte de la historia del cine nacional, y luego el contexto histórico y cinematográfico del nuevo cine chileno. Y ahí también utilizamos varios textos que son más actuales, pero que revisan esa época. Y la última parte del libro es la parte más de análisis, donde trabajamos las obras que consideramos autorales, que consideramos son dirección o codirección suya, y vamos una a una analizándola, incluyendo incluso trabajos para la televisión. Eso también es importante como parte del corpus que elegimos para analizar. Enfoques al cine chileno en 2 siglos es una compilación de textos de diversos investigadores que vienen del área de las ciencias sociales, de la historia, de la estética, de la literatura, de los estudios latinoamericanos, que abordan el cine chileno desde los primeros tiempos hasta hoy. Reúne las mejores investigaciones que se han presentado en el primer y segundo encuentro de investigación que organiza la Cineteca Nacional de Chile, y en conjunto con Editorial LOM decidimos publicar estas investigaciones para que hubiera un registro de la investigación sobre cine chileno reciente o en curso inclusive, ¿no? ¿Qué se está investigando? ¿Qué estamos pensando sobre el cine chileno? Y fundamentalmente encontrar aquellos puntos en común. Y el punto en común que encontramos en estos textos es el tema de la memoria. Sucede que por nuestros trabajos nos encontramos con una historia que no había sido contada. Y sencillamente no nos pudimos aguantar y dijimos, si alguien no cuenta esta historia y no la hacemos nosotros, se va a perder, y habría sido una lástima, porque correspondía a un capítulo no escrito en la historia del cine chileno. Y es que entre el año 99 y en el año 2001 hubo 2 envíos de películas chilenas desde Alemania, que llegaron de regreso a Chile, que no se sabía cómo habían llegado a Alemania, por qué habían estado allá, qué había pasado con ellos en el intertanto y cómo regresaron. Y era una tremenda historia, porque nos empezamos a investigar y nos dimos cuenta que sí teníamos el hilo para poder acceder a todas las personas que fueron protagonistas de esta historia. La idea que está a la base es que el cine, que si bien se inventó el 28 de diciembre del año 1895, en realidad viene desde la caverna paleolítica desarrollando la idea, solo que no se había producido todavía la tecnología que iba a permitir el desarrollo del fenómeno. Pero es muy emocionante ver que desde la caverna está la idea de captar la imagen en movimiento.
y es ese recorrido el que el libro quiere dar cuenta para explicar justamente por qué en tan poco tiempo fuimos completamente invadidos por el cine. Este libro nace un poco de un entusiasmo personal por el cine chileno que se está haciendo. Coincidió en un inicio con que estaba terminando mi magíster en teoría del arte, entonces fue una tesis de magíster y que después se transformó en el libro que estamos lanzando hoy día. Y básicamente está orientado a pensar ciertos aspectos del cine chileno contemporáneo, ciertas temáticas recurrentes bajo este concepto más totalizador que es lo centrífugo, que es la idea de lo centrífugo. Es un título provocativo porque la verdad es realmente imaginaria. Se supone que la verdad es una constatación real, ¿no? Y sin embargo creemos aquellos en lo que queremos creer y la historia que contamos es aquella que más nos conviene. Y toda nuestra historia, toda nuestra cultura, toda nuestra memoria, todas nuestras formas sociales, todo tiene que ver con lo que ha pasado antes por nuestra imaginación. Y es eso lo que constituye la esencia del cine, es decir, el ir a contar una historia que aunque es real, es imaginaria, pero es imaginaria y eso la hace más real que si fuera verídica simplemente. Este año la franja Joyas del Archivo Fílmico estuvo literalmente de miedo. Cada noche a eso de las 22 horas se proyectaron filmes como Nosferatu, el vampiro, de Murnau, o El Golem, de Karl Boesser y Paul Wegener. Todas piezas restauradas y pertenecientes a la Cineteca del Goethe Institut de Santiago. Bueno, una de las cosas que siempre nos hemos fijado como Goethe Institut es que existe un know-how, un conocimiento de restauración de cine muy importante en Alemania, y además de que existe un acervo de cine mudo y de una historia del cine muy prolongada en Alemania, y en la medida que este es un festival de cine recobrado, es la vitrina ideal para mostrar una serie de películas. En otros años hemos traído películas que han sido rareza, recientemente encontradas y restauradas. Este año tenemos una franja que está más bien centrada en clásicos. Clásicos como El Golem, como Nosferatu, como Metrópolis, que son conocidas por muchas personas, pero que en las versiones que tenemos este año son versiones digitalmente restauradas por primera vez. El cierre de esta muestra estuvo a cargo de la versión de 3 horas de la película Metrópolis de Fritz Lang, que tras ser hallada en el Museo de Cine Pablo Ducrot-Hicken de Buenos Aires y posteriormente restaurada, se exhibió íntegramente en este festival. Y el hallazgo de Metrópolis fue, digamos, muy útil, creo yo, un poco para instalar el archivo del Museo del Cine y legitimarlo frente, sobre todo, a los funcionarios de mi país, que ahora lo ven como un archivo en serio, porque, bueno, a Europa y el resto del mundo se interesó por lo que teníamos. Y además creo que también es muy útil, fue muy útil para ampliar la concientización respecto a la tarea de la preservación, porque el hecho de que la palabra preservación audiovisual aparezca en los diarios no es muy común, no es muy fácil. Entonces, creo que sirvió más que nada para darle visibilidad al trabajo que hacemos todos los días, porque en parte lo de Metrópolis no es más que lo mismo que hacemos todos los días, solo que bueno, esta vez tuvo la suerte de que se trate de una película tan importante que hizo que los medios se interesaran. En la competencia de este año llamada Ventana del Documental Patrimonial participaron 10 documentales de realizadores nacionales que mostraron diversas historias, algunas desconocidas que se suceden a lo largo y ancho de nuestro país. Porque en realidad uno hace cine, hace documental con la única aspiración de que sea vista, digamos, de que la gente se pueda enterar de las ideas que tiene uno, de los intereses que tiene uno y compartirlos.
Además, yo estoy súper contento de estar en este festival porque es la cuarta vez que estoy acá. Del año 2006, con un documental que hice sobre un crimen político en la cárcel de Valparaíso. Después estuve con la película El cura Woodward, que gané un premio acá. Después estuve con el Memorial el año 2011. Y bueno, estar acá es como importante para mí porque en realidad las películas generalmente de este tipo, que no son comerciales y además no tienen ninguna aspiración comercial, tienden a darse un par de veces, tal vez un año. Y ya estamos superando, en este caso la película se está exhibiendo acá, se exhibió el sábado en Santiago, en Matucana 100, en un festival de arquitectura, y ahora en noviembre se va a exhibir también en competencia en el festival de Chiloé, así que... Había gente que nos apoyaba, que nos entregaba un soporte económico mínimo, la municipalidad nos reconocía, de hecho la municipalidad nos entregó lugares municipales donde desarrollar nuestra actividad, donde instalar nuestra escuelita de cine. Bueno, Chile en 8 milímetros es un documental que trata acerca de la obra del Cineclub de Viña del Mar, un grupo de cineaficionados que en los años 60 se reunieron y comenzaron a hacer labores cinematográficas. Todo esto empezó muy pequeño y al final terminó en obras muy grandes, o sea, cosas que tenemos hasta ahora, hasta el Cinearte, el Festival de Cine Viña y 2 películas muy importantes para nuestro cine como Valparaíso, mi amor, y Ya no basta con rezar, dirigidas por Aldo Francia, quien lideraba este grupo en el fondo. Es una gran satisfacción estar en el cine recobrado de este festival. Y la película se trata fundamentalmente de rescatar la memoria de Mariano Latorre, el cual hizo varios cuentos sobre el Maule y para rescatar un poco la identidad y la memoria de la cultura campesina entre el año 1912 al año 37. Y mi película justamente va en busca de esos descendientes que Mariano Latorre dio en esa época en el Maule y que nos dieron la identidad. Y un dato muy importante, porque yo también rescato mucho material fílmico de 8 milímetros que se filmó por gente, familias locales, de la situación, de las fiestas, de las visiones que ellos tuvieron de los campesinos. Hay mucho material rescatado que un poco refrenta lo que Mariano Latorre había planteado de un Maule rural, de un Maule profundo, de un Maule con una cultura muy fuerte y que lamentablemente con el tiempo se ha ido perdiendo. Mira, la temática del documental es sobre la recuperación de una pieza ferroviaria del que era el ferrocarril militar en el Cajón del Maipo. Es un coche de pasajeros centenario que estaba abandonado, botado, como un cachivache prácticamente, y seguimos todo el curso que tomó la recuperación y la restauración del coche. Así que fue un trabajo inspirado básicamente en lo que significa, por un lado, el trabajo manual, la manualidad fundamentalmente, y los motivos que tienen los seres humanos para trabajar, que no necesariamente es el dinero. Especiales recuerdos trajo para 2 grandes actores chilenos el documental en competencia Casi 60 años del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, de Leonardo Lorca. Arnaldo Berríos y Mario Lorca recordaron lo que para ellos y toda una generación fue este espacio creativo de las artes escénicas. Que todavía está empezando, ¿no? Es un momento artístico, que todavía no están definidos en escuela y que tienen todo por delante por hacer. Ellos eran los que copaban el teatro municipal, las galerías por allá arriba, porque no tenían la plata, digamos, de estar en la primera fila. Bueno, yo creo que para todos los que ya llevamos tanto tiempo en teatro, esa fue una verdadera escuela, que sin participar directamente en ella, nos brindó una serie de elementos que uno en algún instante los pudo apreciar, atesorar, y para mí es algo extraordinario. Yo tuve la suerte de ver grandes actores del teatro experimental, Agustín Ciré, María Canepa, Béjica Castro, Mario Lorca, un gran amigo, en fin, los hermanos de Gaucher. Es algo increíble, con un equipo de gente de primerísimo nivel en el quehacer teatral. Entonces todo eso uno lo atesoró de alguna manera, ¿no? Por aquel momento aparecieron unos muchachos universitarios que tuvieron una idea
de hacer un teatro distinto, darle una nueva forma, preocupándose de, primero que nada, memorización de los textos, bien darse el tiempo suficiente como para que las obras se hicieran con todo el esplendor que ellas requerían. Y otros puntos importantes, ¿no? Como la escenografía, como el crear un movimiento teatral y en el fondo crear un público artísticamente en relación con el teatro que tuviera una contextura fuerte. Por lo tanto, hubo que cambiar las estructuras teatrales, ¿no? El premio Santiaguillo de este año en la categoría Ventana del documental patrimonial fue para la obra Rosita, la favorita del Tercer Reich, del realizador Pablo Bertellón, y que narra el auge y decadencia de la cantante y actriz Rosita Serrano, conocida como el Ruiseñor chileno. Rosita Serrano. Puedo afirmar con convicción que yo creo que es la cantante más famosa que nunca tuvo Chile, y no solo la más famosa, sino que la de una calidad superior. Ja, sie hatte wirklich alle Privilegien, die die führende Schicht damals hatte. Und sie hat richtig Geld verdient. Sie hat die Stadien vollgekriegt. Sie hat das Olympiastadion, da gehen 75.000 Leute rein. Das ist ungefähr die Dimension, die die Rolling Stones jetzt schaffen. Este es un documental que yo me pregunto siempre por qué no se me ocurrió antes, ¿verdad? Porque Rosita es tía, abuela mía, más o menos. Y yo la conocí desde chico, desde los 6-7 años que conocí a Rosita, y era el personaje que se comentaba en la familia, que fue muy famoso en la Alemania, que cantó para los nazis, que salvó judíos, pero que al mismo tiempo fue tildada de nazi por los chilenos, por la sociedad chilena, y fue muy relegada. Pero como en toda familia, yo pensaba siempre que se exageraba un poco su figura, porque estoy hablando de los 80, 90 más o menos, en que no tenías internet como para verificarlo, entonces era lo que te dicen y ya. Y recién en los 2000, cuando ya había muerto Rosita, ella muere en el 97, en los 2000 ya con el internet empecé a investigar y me metí y vi que todo lo que me contaron era cierto y que su historia era todavía más fascinante. Encontré cosas que no sabía y pensé en una película al tiro. La temática era interesante desde que no era tan conocido. Para nosotros era bastante desconocido Rosita, el personaje. Además la emoción, porque es poco común, un personaje muy poco común, de que triunfó tanto y después terminó en la miseria. Entonces son esa cosa de que tiene toda esa escala ascendente en la temática, que es una muy buena presentación de la temática, un muy buen desarrollo, una emoción muy grande de llegar al clímax y un final bastante sorprendente, porque después de la riqueza viene la pobreza. Entonces todo ese ascenso en una estructura dramática lo tiene este documental. El broche de oro de la 17ª edición del Festival de Cine Recobrado estuvo a cargo de la proyección en 35 milímetros de la película Octubre de Sergei Eisenstein en el Teatro Municipal de Valparaíso. Una espectacular puesta en escena con música en vivo a cargo de Martín Joseph en piano y Nicolás Ríos en batería emocionó a una audiencia que repletó la sala.
extraordinaria, una belleza, un lujo. Agradecidísima yo de los organizadores del festival. Es muy bueno ver una película así que restaura de alguna manera también una épica que necesitamos, ¿no? Que se impone. Así que estoy súper contento de haber visto una película así. Esta es mi segunda experiencia de este festival. Me encanta. Yo vine el año pasado y toqué para una película totalmente diferente, un documental chileno sobre un campeonato de box, tipo 1825, por supuesto muro, ¿no? Cine muro. Pero me encanta este festival, o sea, ver que es una labor de amor, o sea, de gente que pone mucha energía en hacer una cosa diferente, que despierta un interés en, no sé, en lo que para mucha gente es como antigüedades, o sea, y no sabiendo lo que en el cine del pasado hay, no sé, no solo documentos de vida, de experiencia, como en este caso, pero también gran arte, o sea, extraordinaria arte. Mira, la verdad que hace ya 5 años que he participado del festival que organiza Martin Joseph en conjunto con el Goethe Institut en piezas de este tipo, así que para mí es siempre muy agradable la experiencia y esta película en particular que tiene una carga histórica tan fuerte y también ver algunas similitudes con nuestra historia es bastante especial. Y siempre trabajar con Martin es algo especial también para mí porque el tipo tiene mucha experiencia. Un reconocimiento aparte merece el Teatro Condel, que el año pasado celebró 100 años de existencia, símbolo de la efervescencia cultural de los años 20 en el puerto de Valparaíso. Tras el terremoto del 2010, este espacio sufrió graves daños, por lo que tuvo que ser restaurado. En la actualidad, el inmueble es arrendado por la Municipalidad de Valparaíso y gestionado por las entidades Círculo de Amigos del Teatro Condel y por Insomnia Alternativa de Cine, que semanalmente dan vida a esta sala con la proyección de películas de todos los tiempos. El Teatro Condel, tú sabes muy bien, estamos haciendo lo imposible para que siga subiendo y subiendo. Hemos llegado a tener incluso a veces hasta 600 personas que no han podido entrar, por supuesto. Cuando dimos la película Gloria, por ejemplo, que estaba invitada la actriz, al mismo tiempo esta película ha traído el mismo tipo de público. El cine Condel ya se salvó, como digo yo, de haber sido un cine 3X, como se dice vulgarmente, pornográfico, a pasar a ser un cine de, no me gusta decir la palabra cine-arte, pero un cine repertorio, y estamos funcionando bien. Lo más emocionante fue la primera vez que tuvimos una fila desde la boletería hasta la calle Condel y daba la vuelta, que eso no se veía en Valparaíso hacía años. Entonces me siento muy contento con lo que hemos logrado, al mismo tiempo con este festival de cine recobrado, que es la selección es absolutamente increíblemente buena, el público ha asistido, es bueno para la ciudad, bueno para el Teatro Condel, y espero que el próximo año volvamos a repetirlo. Cinéfilos, invitados y público en general esperan la siguiente versión del Festival de Cine Recobrado, que tras su 17ª edición ya cuenta con novedades para el próximo año. El Festival de Cine Recobrado Valparaíso es una travesía desde el punto de vista de la creatividad artística, cultural, que se ha sostenido por 17 años. Entonces esto supone una serie de experiencias inéditas que se van renovando a medida que el proyecto avanza. Creo que estamos en un punto de inflexión, ya hace un par de años, en transición a una formulación ya más a tono con los tiempos del siglo XXI. El festival partió en un contexto muy distinto. Por lo tanto, queremos que a partir de la experiencia de este año 2013 estamos en condiciones de innovar reformulando la estructura de franjas. Son franjas a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, a las 8, a las 10, que forman parte del siglo XX y de los megafestivales. Pero dado el alto valor cualitativo de los materiales del Festival de Valparaíso, son joyas de colección, quizás debiéramos tender a
a establecer como eventos diarios a la manera de Octubre de Einstein, que exhibimos en el Teatro Municipal de Valparaíso y que fue uno de los puntos altos del festival. Creo que persistir en esa línea nos va a marcar un punto clave para iniciar una nueva etapa. El Festival de Cine Recobrado de Valparaíso es el único en Latinoamérica en su género y la participación de la comunidad es vital para su continuidad. Esto sumado a las redes cinéfilas del mundo que año a año fortalecen sus vínculos con este certamen, nos permite soñar con un festival para rato.